Gran Canaria Solidaria. Este programa tiene varios objetivos. Uno es la denuncia de la situación que hoy afecta a la inmensa mayoría de la humanidad. Más del 80% de la población mundial, es decir, más de 5.000 millones de seres humanos, no tiene lo indispensable para poder vivir. El hambre, la violencia, la guerra, la desigualdad está a la orden del día. Y esto no es un asunto que cada año vaya decreciendo, sino al contrario. El abismo entre la pobreza y la riqueza cada vez se aumenta más. En el último informe que se ha presentado recientemente, elaborado por Intermón Oxfam, ahí se dice que el 1% de la población ya dispone para vivir del 50% de la riqueza. A sensu contrario, significa que el 50% de la población mundial solo dispone para poder vivir, el 99% de la población mundial solo dispone para vivir del 50% de la riqueza. Otro de los objetivos es promover respuestas solidarias. No solamente es conocer el mundo en que vivimos, ser conscientes, sino promover la acción, promover respuestas solidarias que se planteen básicamente las causas de esta situación. No solamente respuestas de carácter humanitario, sino respuestas también de carácter político, de carácter institucional, de carácter económico, que afronten el problema de los valores nuevos que tenemos que ir desarrollando, viviendo y llevando a cabo en la sociedad en que vivimos. Y otro de los objetivos de este programa es la formación. Para poder actuar, para ser conscientes del mundo en el que vivimos, es fundamental la formación. Y este acto de hoy, esta mesa redonda, se enmarca dentro de lo que es la formación, que debe ser permanente, organizada, sistemática, no un día dar una jornada y después ya con eso ya cubrimos el año, sino hay que ir combinando las acciones solidarias, la organización, las actividades que vamos llevando a cabo, la presencia, la difusión en los medios de comunicación, con la formación para grupos pequeños, de tal manera que eso sea como un elemento que nos vaya alimentando para poder llevar a cabo todo lo anterior. Y ese es el tema, por tanto, que hoy vamos a desarrollar en esta jornada. Hemos planteado 3 cuestiones, pero que no es cerrado, ¿no? La paz, la solidaridad y el negocio armamentístico, ¿no? Hay que recordar que en el año 86, en este mes 30 años, se produjo el referéndum sobre la OTAN y Canarias fue uno de los pocos territorios en España que votó no a la OTAN, que en aquel momento pues había un fuerte movimiento pacifista de denuncia de la situación de las guerras, oponiéndonos a que Canarias fuera utilizada como una plataforma de agresión, como una plataforma de guerra. Nosotros reafirmamos la necesidad de luchar para que Canarias sea una plataforma de paz, una zona de paz, una plataforma de solidaridad y un lugar donde se desarrollen los valores de la solidaridad, del compromiso por un mundo más igualitario y por un mundo más justo. Hoy los ponentes que van a desarrollar estos temas, primero va a haber una intervención en torno a 10-12 minutos por parte de cada uno de los ponentes. Empezamos en primer lugar con Carmelo Falé, que es el señor que está aquí a mi derecha, que es el secretario general de la Asociación Española para la Defensa de los Derechos Humanos y al mismo tiempo él es doctor en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Luego intervendrá Juan Carlos Lorenzo, que es el coordinador de SEA y que en estos momentos es una de las organizaciones muy activas, no solo de atención a los refugiados, a las condiciones de refugio, de desplazados forzosos en Canarias, sino a nivel de toda España, y que además están llevando un compromiso muy activo con este tema. Luis Alsó, miembro de ATAC Canarias, intervendrá a continuación, y luego Coldovi Velasco, que es profesora también de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y miembro de la Red Canaria en defensa del sistema público de los servicios sociales, y una activista muy activa en favor de todas estas cuestiones que aquí estamos planteando. Por tanto, ellos van a tener una primera intervención y luego abrimos un turno para favorecer el coloquio y la... Hay un ruido raro por ahí, ¿no? Que están limpiando. Bueno, estamos en la sociedad y la limpieza también es conveniente y vamos a irla integrando. Bueno, entonces, después de las intervenciones, organizamos un coloquio y terminamos pues a una hora prudente para que esto no se alargue más de la cuenta. ¿De acuerdo? Carmelo. No. Así, A ver si. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí y gracias a la Corporación Ciudad, en la persona del consejero don Carmelo Ramírez y también de Ceci Miñán, los organizadores, por la invitación a este acto, donde por las noticias que todos contemplamos en los medios de estos días y desde hace tiempo me pareció interesante centrarme o preocuparme de una cosa de la que no se habla tanto como es el derecho a la seguridad humana. Se habla más del derecho a la seguridad estatal en un plano colectivo. Muchas veces es tremendamente importante fijarse en la seguridad humana. Nosotros en la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, está formada por juristas latinoamericanos y españoles que compartimos el uso del español, de ahí el calificativo de la Asociación Española. Trabajamos en varias áreas, una de ellas es un sueño utópico porque Naciones Unidas codifique una vez por todas, apruebe una declaración universal sobre el derecho humano a la paz, en lo que venimos trabajando desde el 2005 en la Sociedad Civil Mundial, con la aprobación en este cabildo, en los ayuntamientos de Santa Lucía, de Telde y también en Arrecife, de declaraciones que suponen un aporte a lo que finalmente hemos llevado a Naciones Unidas sobre lo que la comunidad, la sociedad civil internacional entiende por el derecho de toda persona a vivir en paz. En el año 2010, después de llevar un proyecto con distintas partes del mundo, aprobamos en Santiago de Compostela un proyecto de la sociedad civil con una serie de artículos que estamos defendiendo en Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, y donde hemos entendido que, bueno, aquí no voy a leer estas disposiciones, pero que las personas individualmente consideradas, los grupos y toda la humanidad, tienen derecho inalienable a una paz justa, sostenible y duradera, como nosotros entendemos el derecho a vivir en paz, que no es que las armas caigan, el silencio de las armas, es algo mucho más complejo. Y parte de ese derecho a vivir en paz es el derecho a la educación en y para la paz y los demás derechos humanos, para que, como se decía en la Constitución de la UNESCO, erigir en la mente de los hombres, puesto que en la mente de los hombres están los elementos para la guerra, erigir en la mente de los hombres desde la educación los baluartes para la defensa de la paz. Y por eso entendemos que toda persona tiene que estar preparada y recibir educación para desaprender la guerra, construir identidades derivadas de la violencia y recibir una paz en general favorable, una educación favorable a la resolución pacífica de los conflictos, a la prevención de los conflictos, a transformarlos si no podemos resolverlos, pero a no resolverlos recurriendo a ninguna clase de violencia. Y luego, en el artículo 3 de esa declaración de Santiago, nos fijamos en el derecho a la
aprendiendo lo que en la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 48 aparece en el preámbulo y que elaboraron los países occidentales. Y es que toda persona tiene derecho a vivir libre de dos cosas: libre del miedo y libre de la miseria. Eso está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se repite en los pactos de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Y la verdad que cuando uno ve pues lo que estamos viendo estos días en campamentos de refugiados, personas que viven en los conflictos armados y de la guerra, uno entiende bien lo que es vivir libre del miedo, pero también entiende bien lo que es vivir libre de la necesidad, del miedo a la miseria. Cuando uno ve a esas personas que están viviendo en el fango, uno entiende perfectamente el miedo a no saber qué va a comer mi hijo, qué va a comer mi hija esta noche, cómo voy a protegerla frente a las adversidades en las que estamos. Entonces, por eso nosotros, después del derecho a la paz, del derecho a la educación en la paz, en el artículo 3, colocamos el derecho de toda persona a la seguridad humana, que incluye esa libertad frente al miedo y frente a la necesidad, ese derecho a vivir en un entorno privado y público que sea seguro y sano, y luego lo que en el apartado 4 está, por no leerlo y calzarle, el derecho a la alimentación, al agua potable y al saneamiento, a la salud, al abrigo, a la vivienda, a la educación, al trabajo, a condiciones laborales y sindicales dignas, etc. Para ilustrar esto he tomado para hoy dos ejemplos que son ejemplos contra la paz. Uno ilustra esa idea del derecho a vivir libre de la miseria, de la necesidad, y es el hambre y la subalimentación y malnutrición en el mundo. El otro también está completamente pertinente y tiene que ver con el negocio de las armas. Si nos fijamos en el primero, la geografía del hambre y la subalimentación en el mundo, he traído aquí el mapa del año 2015 de la FAO, y ahí se puede ver que las regiones del mundo que más acosadas, hostigadas están por el hambre y la malnutrición. África y Asia, y sobre todo, si nos fijamos en las cifras, es sobre todo en Asia meridional y Asia sudoriental, donde se concentra la mayor parte de los 800 millones de personas que padecen hambre y subalimentación en el mundo. También África y parte de Latinoamérica, pero unos 500 millones, si tomamos las cifras que van hasta 2014, aunque el hambre se ha reducido en el mundo y ha pasado de unos 1.000 millones a casi 800, todavía es una cifra tremendamente importante. En cuanto a la geografía de las armas en la industria armamentística en el mundo, he traído algunos gráficos que proceden mayormente de los estudios que lleva haciendo desde el año 1966 el Instituto de Estocolmo sobre Estudios e Investigación para la Paz. El gasto militar en el mundo entre el año 1988 y 2014 aparece en este gráfico, y estamos pues por encima de 1.500 billones con B de dólares. Si nos fijamos en las proporciones del gasto militar en los 15 países del mundo con el mayor porcentaje de gasto militar, pues están los Estados Unidos con un 34%, China con un 12%, en fin, la mayor parte de países desarrollados que destinan un grueso de su Producto Interior Bruto, de su presupuesto, para gasto militar. Si nos fijamos además en las empresas productoras de armamento, excluyendo China para país para el que es difícil obtener el dato, pues nos fijamos en que mayormente son empresas norteamericanas, británicas y consorcios europeos, los 10 primeros, una empresa italiana, los 10 primeros países que hacen un jugoso negocio en venta de armas. Esto mismo se puede ver desde otro gráfico. El 50% de las ventas de armas en 2014 correspondían a empresas norteamericanas. Con todo esto, con estos dos ejemplos, yo lo que quería traer esta noche aquí, o esta tarde aquí, era la reflexión sobre algo sobre lo que viene reflexionando la comunidad mundial, al menos desde el año 92. Y que recogen un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es el concepto de seguridad humana. En ese informe del año 94, parece mentira que todavía estemos hablando de esto, se pide no hacer tanto énfasis o no hacer solamente énfasis y poner el acento únicamente en la seguridad territorial, sino
atender a la seguridad humana, a esas preocupaciones que todos tenemos por lo que es la economía, la alimentación, la salud, el medio ambiente, la seguridad personal, desde luego, frente a amenazas como el terrorismo o la delincuencia, la seguridad en la vida comunitaria, la seguridad política, pero un enfoque integral que atienda tanto a los derechos económicos, sociales y culturales como a los derechos civiles y políticos. Y muchas veces en Occidente solo pensamos en los derechos civiles y políticos y nos olvidamos de esa otra faceta que está en el derecho internacional de los derechos humanos. Termino con una reflexión que tomo en parte de un libro que estoy leyendo estos días de una escritora marroquí recientemente fallecida, Fátima Mernissi, tiene un libro precioso que les recomiendo sobre los sueños en el umbral. Ella escribe desde el punto de vista de la mujer en las sociedades musulmanas que desean sobremanera pasar el umbral de su vivienda sin tener que pedir permiso a sus esposos. Seguro que los refugiados, los que viven de la miseria, tienen un sueño por traspasar el umbral de la frontera. Ella en su libro pone en boca de su primo salir la idea de que las fronteras existen porque hay hombres armados. Hay murales, levantamos muros, ponemos verjas, alambradas, etc. Creemos que con eso vamos a conseguir la paz y la seguridad. Y no nos damos cuenta de que la comunidad internacional sabe desde el año 48 que la paz la conseguiremos cuando estemos todos libres del temor a la miseria, al miedo, a la necesidad. Eso está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, esa idea de que todos tenemos derecho inalienable a vivir en dignidad y para eso tenemos que tener libertad frente al miedo y libertad frente a la miseria. Y eso requiere ineludiblemente de la fraternidad, lo que equivale a hablar de la solidaridad. Gracias. Esa es lo que quería decir. Buenas tardes a todas y a todos. Igualmente agradecer al Cabildo Gran Canaria, en el marco del Gran Canaria Solidaria, por haber invitado a SEAR a esta mesa de luz. Todos siempre encantados de colaborar con la institución y sobre todo de dar también el mensaje desde nuestro marco de referencia, que es el marco del asilo del refugio. Yo me voy a invitar a ver tres bloques muy rápidamente. El primero, conflictos y desplazamientos forzados. El segundo, qué respuesta estamos dando a una realidad que tiene que ver con eso. Y el tercero, qué respuesta deberíamos dar. Una cosa muy sencilla, muy clara. Luego viene el que podemos entrar en otro tipo de consideraciones. La primera conclusión es que los conflictos generan desplazamientos forzados de personas. Eso no hay que lo dude, no se trata de preguntar, de analizar. El año pasado, tristemente, hemos llegado a los 60 millones de personas desplazadas forzadamente en el mundo. No ha habido en la historia de este mundo un desplazamiento tan numeroso y tan numeroso como ese. Ni siquiera hasta la Segunda Guerra Mundial. El año pasado llegaron a Europa más de 1 millón de personas en situación irregular y murieron al menos 3.770 personas. Cuando nosotros analizamos las nacionalidades de los países, de las personas que han llegado a Europa, vía Mediterráneo principalmente, nos damos cuenta de que conflicto y personas desplazadas, conflicto y personas refugiadas, conflicto y personas perseguidas están íntimamente relacionados. Las principales nacionalidades que vemos en Siria, yo no vengo aquí a descubrir lo que hay en Siria, pero sí constatarles un hecho. Más de 250.000 personas, el día 14, que fue el de ayer, se cumplieron los 105 años del inicio del conflicto. En ese tiempo han muerto más de 250.000 personas. Ha habido más de 11 millones de personas desplazadas, 7 desplazados internos en el país, 4,7 millones de personas sirias, de origen sirio, refugiadas principalmente en países limítrofes. Y parte de esas personas no son las que están llegando a través del Mediterráneo, son
que existe una figura que se llama el Servicio Nacional Indefinido. Esto del Servicio Nacional Indefinido significa que la persona cumple el servicio militar indefinido hasta que el Estado, hasta que el gobierno, considere que ya ha cumplido con tu deber respecto a tu país. Eso está generando una gran cantidad de personas desplazadas internas en el país, una gran cantidad de personas refugiadas que salen al exterior intentando muchos de ellos llegar a Europa. Ucrania, ya prácticamente no sale de Ucrania, pero Ucrania es una de las nacionalidades que más personas refugiadas está generando, por ejemplo, en España. Por ejemplo, en España. Y luego cuando vemos una gráfica nos podemos quedar asombrados exactamente cuál es el impacto del conflicto armado en el este de Ucrania sobre entre fuerzas gubernamentales y fuerzas pro-rusas, que no solo está generando víctimas civiles, está generando además vulneración de derechos, limitación del derecho a la libertad de expresión, tortura, juicios sumarísimos, etcétera, etcétera. Ucrania. Somalia, conflicto entre el gobierno y la milicia de Sadat. Ya no solo eso, sino que todos estos conflictos vienen caracterizados por una gran vulneración de derechos, principalmente derechos de violencia contra mujeres y contra niños. Venezuela también genera personas refugiadas, personas que se desplazan de manera forzada, a pesar de que no nos creamos, o a pesar de que muchos podamos estar más o menos de acuerdo. Existen, lo constatado, un informe de organismos solventes, como puede ser la propia Amnistía Internacional, intimidación y agresión con respecto a defensores de derechos humanos, periodistas principalmente, y limitaciones a la libertad de expresión, además de un uso excesivo en ocasiones de la fuerza. Nigeria, otro de los países que generan una gran cantidad de personas desplazadas forzadamente. Conflicto bélico entre el gobierno con Al-Qaeda en Nigeria, con Boko Haram en este caso, en el que la tortura, los maltratos, los juicios sumarísimos son el pan de cada día de la población nigeriana. Pakistán, etcétera, etcétera. Hablamos de una relación directamente proporcional entre situaciones en las que encontramos conflicto y vulneración de derechos humanos y personas que se desplazan forzadamente. La mayor parte de ellas, aproximadamente, no lo decimos nosotros, no lo dice ningún tipo de organismo que pueda ser sospechoso de ser eminentemente social, lo dice Frontex, al menos el 80% de las personas que se desplazan y que han llegado al contexto de la Unión Europea son personas susceptibles de ser solicitantes de asilo, de ser personas refugiadas. Año 2016, el cuento no ha cambiado, es el mismo cuento del año pasado, es decir, más de 152.000 personas han llegado, las nacionales se repiten, principalmente Siria, Afganistán, Irak, y sigue produciéndose muertes en el Mediterráneo. También que nos haga reflexionar. Un dato quizás puede ser interesante para analizar en este contexto. En la Primera Guerra Mundial, solo el 10% de la población civil fue víctima del conflicto, aproximadamente. En la Segunda Guerra Mundial, ese porcentaje ya se elevó de manera considerable al 50%. En los conflictos actuales, eso que estamos hablando en este momento, las víctimas civiles llegan al 90%. Víctimas. Fallecimiento, muerte. Más las personas que son desplazadas y que están buscando un país seguro, en un contexto como puede ser el de la Unión Europea, un contexto que es totalmente hostil para ella. No sé si se aprecia bien, pero la fila roja que usted ve en el margen inferior de la gráfica son el número de personas solicitantes de asilo en España de origen sirio. En el 2015, las líneas como naranja o amarilla hablan del 2014, las líneas azules, turquesas, hablan del 2013. Podemos ver de una manera muy clara cómo en un contexto como el español, las personas que solicitan están perseguidas y que buscan un país seguro, principalmente de origen sirio y de origen ucraniano, se han multiplicado de una manera exponencial. Por ejemplo, en el caso de Siria, eran 724 o 25 personas en el año 2013 y en el año 2015 hablamos de más de 5.700 personas. Conflicto, desplazamiento forzoso, refugio, íntimamente vinculado. Lo mismo pasa con Ucrania. Con Ucrania quizás pueda ser hasta más sangrante si nos atenemos a elementos puramente cuantitativos. Y en el 2013 solo hubo 14
solicitantes de asilo ucranianos, pero en el 2015 hablamos de 3.400 personas. Vinculación directa, conflicto con refugiados. Este es el contexto en el que nos movemos, el contexto en el que la vulneración del derecho y sobre todo las víctimas del punto de vista civil y los expulsados de sus propios países que generan los conflictos, normalmente debería tener aparejada una respuesta coherente, una respuesta sensata, una respuesta responsable. A nosotros no nos gusta hablar de respuestas solidarias o respuestas humanitarias, porque al final la solidaridad y la humanidad pueden ser elementos que se perciben de una manera excesivamente subjetiva y por tanto puede haber también la subjetividad que se pueda contraponer a lo mismo. No hablamos de eso, hablamos de situaciones, hablamos de una concepción de un Estado social y democrático de derecho que debe ser responsable de todos los elementos, las herramientas con las que se usa para poder proteger a las personas. La respuesta de Europa son vallas, son muros, son alguien que grita, regresa, ¿no? O sea, vuelve atrás. Esa respuesta, a pesar de que el año pasado se hizo el esfuerzo en julio y en septiembre de 2015 para intentar afrontar de una manera medianamente sensata, intentando superar los obstáculos de los países de la Unión Europea a la hora de poder acoger de una manera equitativa o proporcional a sus posibilidades de personas refugiadas que se encontraban en el contexto europeo, realmente de eso no queda nada. Hablar de eso supone ejercer la defensa y no creo que la situación merezca. La visión actual de la Unión Europea con respecto a afrontar la situación de emergencia de personas desplazadas, de personas refugiadas desplazadas forzadamente del conflicto, es una visión de fortificación de fronteras, de blindaje de la frontera, eso que se llamó o se llama el Europa Fortaleza, en el que lo que prima no es ni acoger ni garantizar derechos, sino todo lo contrario, expulsar, trasladar nuestra responsabilidad a otros que no son países seguros, para poder afrontar la realidad de las personas refugiadas, creyendo que de esa forma desincentivamos, por un lado, la necesidad o la desesperación de las personas, imposible cuando alguien se echa al mar y cree que el mar es mucho más seguro que su propio lugar de origen, no hay nada que hacer, no hay opciones. Eso por un lado, y por otro el tráfico o la lucha contra el tráfico de personas, contra la mafia, que parece ser el punto neurálgico sobre el cual gravita toda la acción de la Unión Europea, de vergüenza para arriba. Y esa estrategia de estabilización de fronteras, ¿en qué contexto o de qué manera se materializa? Construcción de muros y vallas, lo sabemos, nosotros tenemos nuestros propios muros y nuestras propias vallas en Ceuta y Melilla, tenemos nuestros propios muros y nuestras propias vallas en Madrid, en Macedonia, etcétera, en el centro de Europa. ¿Cómo se materializa también? Con el hecho de volver a generar fronteras interiores, todo lo que tiene que ver con las fronteras interiores y de tal forma que siempre se supone que no hay fronteras dentro del contexto de la Unión Europea, pasa todo por los aires desde hace bastante tiempo. ¿Qué otra forma tiene para materializarse? Cuando pasamos nuestra responsabilidad a la hora de gestionar el asilo y el refugio a países sospechosos, al menos de no ser respetuosos con los derechos humanos. Hablamos de Turquía, hablamos de Marruecos, hablamos incluso de la propia Macedonia. ¿De qué manera también exteriorizamos ese rechazo a poder afrontar la responsabilidad con respecto al refugio y al asilo? Pues con el acuerdo Unión Europea, por ahora, Unión Europea-Turquía, que parece que puede mutar, que igualmente no nos interesa demasiado que mute, lo que nos interesa es que desaparezca, y por eso está toda la ciudadanía hoy movilizada contra ese acuerdo, que lo que trae consigo es el perder cualquier tipo de concepción responsable del derecho de asilo. Si ese es el acuerdo, Unión Europea-Turquía hacia adelante, olvidémonos del derecho de asilo y del refugio en Europa. Realmente las personas refugiadas, aun con ese tipo de connotaciones, siempre buscarán un espacio, siempre buscarán una vida cada vez más peligrosa, cada vez más arriesgada para poder llegar a un contexto como puede ser el europeo.
En SEA tenemos una pizarra, que es la que ustedes ven aquí a la izquierda, en el que anotamos todos los días, no, toda la semana, las personas, actualizamos las cifras de las personas que mueren, de las personas que llegan a Europa, de las personas que son reubicadas en el contexto europeo, en países de la Unión Europea, y las personas que son reubicadas en España. Y para nosotros es como la pizarra de la vergüenza, es decir, cada determinado momento nos avergonzamos de lo que somos, de lo que estamos haciendo como ciudadanos europeos y como ciudadanos y ciudadanas españoles. Actualmente, dentro de ese plan de la ubicación y del asentamiento de personas refugiadas en los países de la Unión Europea, solo se han ubicado de 160.885 personas. Esto es del principio de marzo. 885 personas. Y en España 18. ¿Saben cuántas personas de esas 18 quedan en España? ¿Alguien sabe decir cuántas de esas 18 quedan en España? Queda una sola. Queda una sola. Es decir, personas que han venido, han querido no, las hemos querido acoger 18, sirios no, porque los sirios dan mucha lata, eritreos mejor, porque son subsaharianos y por tanto son un poquito más tranquilitos y demás, y solo queda una persona. Solo queda una persona. Esa es la respuesta que da el Estado español a un proceso de acogida responsable y garantista de personas refugiadas. Ante una situación de este tipo, nos preguntamos si, no nos preguntamos, sino afirmamos que realmente existen alternativas legales, alternativas seguras para poder sustanciar los derechos de las personas refugiadas sin que estos pongan en peligro sus vidas, como estamos viendo en el Mediterráneo. Un dato mucho más global. En los últimos 15 años, al menos 25.000 personas han perdido la vida en el tránsito sobre todo del norte de África, del norte del este de África y Turquía hacia las costas, italianas, españolas, Canarias y hacia las costas griegas. Existen alternativas. Sí, ya termino. Existen alternativas que no son producto de la imaginación, ni producto de mente brillante, ni producto de una creatividad exagerada, sino son producto de nuestras propias normas de las que nos hemos dotado para poder tener una convivencia con el mayor bienestar posible. En primer lugar, es necesario una política de asilo y de refugio común en el contexto de la Unión Europea y que esté más centrada en el respeto de los derechos humanos y en el ejercicio de la responsabilidad que en labores de securitización y de control de fronteras. En segundo lugar, no podemos permitir que sean barcos de la OTAN los que pretendan controlar los flujos de embarcaciones en el Egeo, en este caso, y que Médicos Sin Fronteras tengan que fletar barcos para poder desarrollar labores de rescate en el Mediterráneo. Tiene que volver a otra operación muy parecida a la de Mare Nostrum, que en su momento funcionó. En principio, es una operación que no se ha dado a la vida, pero bueno. Tercero, es necesario habilitar o poner en marcha esos procesos de reubicación y de asentamiento que en el año pasado se completaron 160.000 personas. No puede ser que la vergüenza europea solo haya reubicado 885 personas. Cuarto, vía legal y segura de asilo. No podemos seguir permitiendo que las personas estén falleciendo en el Mediterráneo en condiciones tan precarias que incluso así se atreven, son personas con la osadía suficiente como para poder intentar llegar a la costa griega con las situaciones que estamos viviendo. Es necesario establecer visado humanitario para las personas que viven de países en conflicto, no exigencia de visado de tránsito cuando las personas provienen también de países en conflicto. Tercero, es necesario que las personas puedan pedir asilo a las embajadas y los consulados de los países de Estados miembros de la Unión Europea en el exterior, en los países en conflicto. A día de hoy, una persona que esté, por ejemplo, en Siria, se acerca a una embajada española a pedir asilo, no puede hacerlo. No puede hacerlo. Por tanto, no estamos facilitando el acceso al derecho. Y cuarto, reforcemos el programa de asentamiento. No olvidemos que más del 80% de las personas refugiadas se encuentran en los países limítrofes de los países en conflicto. Países que no tienen demasiada capacidad para poder gestionar esa situación, por un lado, y segundo, países que no siempre son respetuosos con los derechos humanos. Y por último, yo creo que también un gran deseo, porque al final va a ser muy parecido a la utopía que tú señalabas, es decir, de qué manera estamos abordando las situaciones
o las causas que generan conflicto, de qué manera estamos aportando posiblemente irresponsable y culpablemente a los conflictos que existen para poder resolverlos. Creo que Europa también es responsable, es corresponsable de los procesos en el mundo y por tanto esa corresponsabilidad tiene que ser ejercida para poder solucionar todo esto. Yo solo quiero terminar con una historia muy concreta. Ayer por la noche me llama una chica que es voluntaria de una organización que se llama Humanitarian Support Agency, o no sé, que me llamaba desde el airport y me pedía ayuda porque había una familia de aquí de 24 miembros que hablaban, casi todos de ellos hablaban español, y su intención, su idea es que fueran ubicados en España. Claro, al final cuando escuchas eso, se te da un poco el alma al suelo, porque tú dices, mira, va a ser muy difícil que esas personas puedan ser ubicadas en España. De hecho, va a ser muy difícil que esas personas puedan ser ubicadas en cualquier sitio. Me habla de la desesperación que se produce, que existe, ¿no? Porque de refugiados en el Alepo, me habla de la angustia que está generando este acuerdo de la Unión Europea Turquía, me habla de la gran cantidad de necesidades que tiene y que cuando alguien le viene a pedir algo no puede prácticamente hacer nada por ello. Esa es la realidad que se está viviendo actualmente y la realidad generada directamente por Europa. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Yo quería señalar la relación que hay entre la guerra, el belicismo y el medio ambiente, el deterioro medioambiental. Hace aproximadamente 10 años, en el año 2006, hubo una primera llamada de atención de los científicos sobre el riesgo del colapso ecológico del planeta, que significaría naturalmente la desaparición de la especie humana. La especie humana, que durante mucho tiempo se creyó que el hombre era el rey de la creación, resulta que ahora es una especie amenazada de desaparición como tantas muchas especies, otras especies. Nuestros enemigos somos nosotros mismos. Como decía Barry Commoner, que fue el primer ecologista norteamericano que se empleó a fondo en denunciar todos estos peligros. Bien, en la época esa, como digo, hace 10 años, en 2006, se hicieron bastantes estudios y se llegaba a la conclusión de que solo disponíamos de una década, un poquito más, para poner en marcha los remedios o hacer las inversiones económicas para poder afrontar con éxito el cambio climático, que dentro de la amenaza del colapso ecológico, la principal y la más inmediata es el cambio climático. Un economista llamado o apellidado Stern elaboró un famoso informe, se llama Informe Stern, el cual calculaba que habría que invertir durante esos 10 años para evitar que el calentamiento global pasase de los 2 grados en relación con la época preindustrial. Había que gastar el 2% del Producto Interior Bruto mundial. Bien, se han cumplido esos 10 años, de 2006, estamos en 2016, y resulta de que estamos exactamente ya, no hemos conseguido detener el cambio climático, sino que lo tenemos ya encima. Aparece a manifestarse en muchas áreas, en la subida del nivel del mar, sequía, fenómenos meteorológicos extremos. Ustedes verán, por ejemplo, en los partes meteorológicos de España, lo normal es que siempre haya una inundación por algún lado, una sequía por otro, y que el viento, fíjense ustedes, el viento, normalmente cuando se anuncia viento fuerte, siempre está por encima de 100 kilómetros por hora. O sea, ya normal, incluso este año ha llegado a 150 kilómetros por hora. Entonces, que resulta que estamos en un contexto muy grave en el aspecto medioambiental. Pero estamos también en un contexto muy grave en el aspecto militar, el aspecto bélico.
Y resulta que si el informe Stern decía que necesitábamos un 2% del Producto Interior Bruto mundial para afrontar con éxito el cambio climático, en este contexto resulta que ha habido una crisis durante estos 10 años que todavía estamos padeciendo, que empieza en 2007, 2008, que ha puesto, ha forzado recortes y sacrificios a una gran parte de la población mundial. Pues en este contexto la OTAN lo dijo hace unos meses, que había que incrementar la aportación militar, o sea, el presupuesto militar, en un 2% para garantizar la seguridad de Europa y de Norteamérica, porque Norteamérica pertenece a la OTAN. O sea que dice exactamente lo mismo que decía el informe Stern hace 10 años, lo dice ahora la OTAN, que tenemos que aumentar el 2%. Y en eso estamos en una carrera armamentística que no tiene nada que envidiar a la época de la Guerra Fría. Estamos gastando cantidades cada vez mayores. Fíjense ustedes, por ejemplo, la intervención de Estados Unidos en Afganistán e Irak, calcula Joseph Stiglitz, que fue Premio Nobel de Economía, que fueron unos 3 billones con B de dólares. Se están gastando cantidades enormes y, como digo, eso supondría que esas cantidades van en detrimento del esfuerzo que tenemos que hacer para frenar el cambio climático. Es decir, se recortan de hecho, los presupuestos militares están avanzando, y en España, y aquí está la compañera Coldovi que lo sabe muy bien de esto, se están disfrazando o solapando incrementos del presupuesto militar en otras partidas presupuestarias que la leen a usted a primera vista y dice aquí no tiene que ver nada esto con lo militar, pues ahí están solapados, como digo, gastos militares. Yo leí hace poco, eso estaba comentando a Coldovi, le había leído un artículo que ella difundió, que había por lo menos 5 epígrafes presupuestarios que aparentemente no tenían nada con lo militar y sin embargo cubrían partidas, gastos militares. Me acaba de decir que no son 5, son 11 ya. 12. O 12. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos, la especie humana, como decía antes, está en peligro de desaparición, en peligro de extinción. Y está en una encrucijada en la cual, por un lado, nos ataca lo que podríamos llamar jinetes del apocalipsis. Uno sería, por un lado tenemos la guerra y por otro el cambio climático. Y los dos cabalgan cogidos de la mano. Es decir, se agravan mutuamente. Todo lo que empleemos en aumentar los presupuestos militares, todo eso lo vamos a detraer de los presupuestos o de los gastos sociales y medioambientales. En un contexto, repito, de crisis económica. Fíjense ustedes, y esto no solo va vía presupuesto, sino de una manera directa. La guerra destruye el medio ambiente de una manera directa, aumentando exponencialmente el uso de carburantes, la destrucción de ecosistemas y arruinando, como digo, a las naciones, ¿no? A su vez, el cambio climático asusa la guerra, es un estímulo para la guerra, porque aumenta, por ejemplo, las migraciones. El Océano Pacífico, todos los océanos del mundo están creciendo. En el Pacífico hay islas que tienen muy poca altura, muy poco desnivel con relación al mar, que están siendo ya inundadas totalmente. Eso va a crear una migración medioambiental, que se va a sumar a la migración bélica de los que están huyendo de la guerra y se están viviendo, jugándose a la vida para entrar en Europa. ¿Qué significa esto? Que esa migración medioambiental va a crear desequilibrio económico, aumentar los gastos sociales, y entonces esto va a producir guerras, porque ya vemos en Europa que cómo se han tambaleado las leyes o el estatuto de Europa, por así decirlo, de la Unión Europea, con la llegada de los emigrantes que han llegado, que no son ni muchísimo menos los que pueden venir. Ya digo, si se sumasen los medioambientales, tendríamos una masa humana incontrolable
amenazando nuestros presupuestos y distorsionando todo el nivel de vida que nosotros creíamos que iba a ser eterno, o por el estilo. Después, en este contexto, España ha aumentado los presupuestos militares, como decía antes, pero además se ha convertido en un centro o en una base importante para la OTAN. Le hemos cedido algunas bases, como la de Morón, a muy largo plazo. Tenemos un escudo antimisiles y aparte de haber aumentado, como dije antes, los presupuestos militares, aunque sea escondiéndolos, tenemos que se han hecho las maniobras, hace poco, las maniobras militares de la OTAN más grandes de toda la historia de la OTAN. Además, España está dentro de la estrategia de la OTAN considerada una base para intervención en África y en el Mediterráneo. Al lado de todo esto, en este contexto, se nos predica o se nos aterroriza, podríamos decir, con la necesidad de ir a luchar a todos esos escenarios, que es Oriente Próximo, África, y se nos aterroriza con el espantajo del terrorismo, que en buena medida es un terrorismo manipulado. Hoy sabemos, por ejemplo, que el Estado Islámico está siendo financiado por Arabia Saudita y por Qatar, y tolerado o incluso ayudado por Turquía. Sabemos que Al-Qaeda en su momento fue creado por los servicios secretos de Pakistán y la CIA, los servicios secretos norteamericanos, y financiado por Arabia Saudita también. Bueno, pues el terrorismo resulta muy útil a los negociantes de la guerra, muy útil. Porque cuando hay un atentado terrorista, lo primero que se nos dice todavía en caliente es que tenemos que escoger entre seguridad y libertad. Y que tenemos que ir a luchar a esos países de donde vienen los terroristas, porque si no ellos vendrían acá y nos atacarían en nuestras propias casas, por así decirlo. Todo este clima de terror está perfectamente fabricado e incrementado porque favorece, como digo, a los mercaderes de la guerra. Después, quería hablar también de la solidaridad. Un poco estoy hablando de los tres temas que son paz, solidaridad y el negocio de la guerra. Es imposible acabar con la guerra si no hay en el mundo un clima de cooperación y de solidaridad. Es decir, si no tomamos una conciencia planetaria de especie amenazada que nos necesitamos unos a otros, o sea, la conciencia de interdependencia. Interdependencia no solo en el plano humano, sino también interdependencia con el medio ambiente, es decir, con la biosfera. Pues se nos está, como digo, aterrorizando con este tema del terrorismo, y sin embargo lo que necesitamos es precisamente solidaridad y cooperación, todo lo contrario. En vez de ir a guerrear, tenemos que estar cada vez estrechando los lazos de solidaridad entre cada sociedad y con las demás naciones. Y aquí quiero decir que Canarias es un ejemplo de solidaridad, como se ha demostrado con el Sahara, pero también se ha demostrado, es un pueblo amante de la paz, como lo ha demostrado, por ejemplo, en la gran manifestación ya histórica del año 2003 contra la guerra de Irak, como lo demostró también en el referéndum de la OTAN, del que se cumplen ahora 30 años, fue de las pocas autonomías en que se votó contra la OTAN, o por la salida de la OTAN. Bueno, la salida no habíamos entrado, era para no ingresar en la OTAN. Se votó contra la OTAN. Entonces, el pueblo canario además sabe perfectamente de que solo cuando en las épocas o en un ambiente de paz en que el comercio mundial se desarrolle sin problemas, que las relaciones internacionales sean pacíficas, puede prosperar. Y de hecho, históricamente, se ha demostrado que las épocas de prosperidad del archipiélago canario han coincidido con épocas de paz. Y las épocas en que ha habido crisis y problemas graves ha sido en épocas en que ha habido épocas de enfrentamientos, por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, enfrentamientos que hacía que la navegación mundial no podía ser ni segura ni pacífica.
Todo esto nos ha perjudicado porque nosotros somos 7 islas, estamos en el Atlántico, frente a las costas de África, que necesitamos ese contexto. Pero el pueblo canario no solo sabe esto, sino que, ya digo, siente solidariamente. Y por último, decir que el negocio de la guerra, este negocio de la guerra había sido ya predicho por el general Eisenhower, que fue un general destacado de la Segunda Guerra Mundial y que como militar sabía lo que decía, y él empezó a hablar, fue el primero que empezó a hablar de complejo industrial militar. Un complejo industrial militar que es un negocio gigantesco que existe en todos los países, pero sobre todo en Estados Unidos, donde de hecho tiene una influencia política incalculable. Estados Unidos ha llegado a tal nivel de dependencia de este complejo industrial militar que necesita vender aceleradamente, de forma incrementada, armamento a todo el mundo para no entrar en una crisis económica más grave de la que ya ha padecido. Este negocio de la guerra se está extendiendo realmente a todo el mundo, no solo en la venta de armas, sino también en la reconstrucción. Es lo que llamaba Naomi Klein en unos libros tan exitosos que ha publicado, llamaba la economía del desastre, la economía del caos. Se entra en una nación, se la arrasa, como puede ser, por ejemplo, Irak o Afganistán, y después vienen los contratistas a hacer el gran negocio de la reconstrucción. Todo esto es una cosa que indigna de que el ser humano entre en estos negocios inhumanos. Es un ser humano que entra en negocios inhumanos, ¿no? Por último, decir alternativas, ya digo, no es posible afrontar el medio ambiente ni la guerra si no hay paz. Y tampoco será posible que haya paz si el medio ambiente se sigue deteriorando a la velocidad que va. Por tanto, paz y medio ambiente, o sea, cambio climático y guerra son nuestros enemigos, y paz y medio ambiente son nuestros amigos, nuestras metas. Tenemos que coger la conciencia de interdependencia planetaria. Toda la humanidad, no esta nación ni aquella ni la otra, toda la humanidad dependemos, nos necesitamos unos a otros para salvarnos, para no convertirnos en una especie a extinguir, y para no extinguirnos necesitamos colaborar unos con otros y vivir en paz, cooperar y no competir guiados por la codicia, que es lo que está detrás de este sistema que predomina hoy en el planeta. Buenas noches, como decía Cantinflas, me gusta cogerlos al final porque están cansados ya, ¿no? Entonces ya afloja un poquito la tensión y eso es una buena cosa para poder decir algunas cosas e incluso equivocarme. Lo primero, el agradecimiento a Fefi, que es la que nos ha convocado y la que ha organizado donde trabaja, a Solidaridad y al Cabildo. La perspectiva que voy a compartir con ustedes es desde Alternativa Antimilitarista MOC y la Coordinadora Canaria por la Paz, que son dos espacios en los que soy parte, en los que participo, y desde ello de lo que me gustaría hablar es de 4 cosas. Una primera, que es una perspectiva de análisis en relación a la violencia, el militarismo, la militarización, los ejércitos y la guerra. Después hablar de cuáles son los 3 recursos principales que son los que sostienen la guerra, los recursos económicos, los recursos humanos y los recursos ideológicos, culturales, ¿no? La militarización de nuestras mentes. Alternativas, que parece que estamos en un momento de compartir no solo las protestas sino las propuestas, y conclusiones. Y si me da tiempo, pues un cuentito final, pero no sé cómo vaya la cosa. Tú me avisas, Carmelo. Bueno, en relación a la primera cuestión, clarificar algunos conceptos nos ayuda a hacer un análisis del tema un poquito más complejo y con más rigor, ¿no? Plantear primero que la violencia
es todo ejercicio de dominación y de imposición, que lo que intenta desarrollar es anular, someter o eliminar o matar al enemigo. Por lo tanto, la violencia necesita de una construcción social y una construcción cultural del enemigo. Por lo tanto, de una no aceptación de la diversidad, ¿no? Esto está en el fondo de todo lo que vamos a plantear, del negocio de la guerra, ¿no? También está en el fondo esta visión de la violencia que tenía Cantú, que es muy importante para nosotras, que no solo existe la violencia física, que digamos que esa es la parte más visible, ¿verdad?, la punta del iceberg, sino que esa se sostiene de una violencia estructural, que en el capitalismo es la desigualdad de la riqueza, de la propiedad y del poder. Y, por ejemplo, la violencia estructural sería hoy en día el acuerdo comercial que se está negociando en la Unión Europea con Estados Unidos, el TTIP. Y la cultural, es decir, aquellos contravalores que están permitiendo la competitividad, el egoísmo, el individualismo, la avaricia, la no cooperación, el no respeto del medio ambiente, como bien decía Luis Alsó. Son violencias que coexisten y que la respuesta que tenemos que dar como alternativa tiene que combinar, por tanto, una visión a tres bandas, ¿no? Y después distinguir que la violencia es una manera de responder a los conflictos, pero no lo mismo que los conflictos, ¿no? Ese es el gran enfoque, pero si vamos reduciendo la mirada, el militarismo es la invasión del poder militar de otras esferas de la sociedad con la intención de aplicar el pensamiento bélico, de alguna manera de imponernos que solo hay una salida para la resolución de los conflictos, que es la vía armada, ¿no? Es una ideología que sustenta y justifica la vía militar y pretende que los militares asuman una influencia creciente sobre la economía, la cultura, la educación, los medios de comunicación, la política, etcétera, etcétera. Ese militarismo, que es esa invasión del poder militar en otras esferas de la sociedad, profundamente genera procesos de militarización. Esos procesos por los cuales el estamento militar participa e incide en la sociedad, expandiendo el militarismo y naturalizando la violencia. Eso lo estamos viviendo en Canarias de una manera brutal, ¿no? Porque ya participan los militares en la acción social, banco de alimentos, etcétera, en la acción cultural, en la acción musical, en el deporte, etcétera, etcétera. Es una mezcla de lo militar en otras dimensiones de nuestra vida para naturalizar que esa es la única vía alternativa en la unidad militar de emergencias, etcétera, ¿no? Desplazando la respuesta organizada de la sociedad civil. Los ejércitos, las Fuerzas Armadas, son esas estructuras creadas con el objetivo de ejercer la violencia o su amenaza. Y hoy los ejércitos se disfrazan, hablamos a alguna gente de una ONGización del ejército y una militarización de las ONG, ¿no? Esa doble perspectiva es lo que está existiendo. Los ejércitos tienen dos funciones. Una que es un mecanismo de represión a la disidencia dentro de los estados y un mecanismo también de represión o de servicio a los intereses de las grandes transnacionales, de las personas ricas en el exterior. Por lo tanto, en el Libro Blanco de la Defensa, en el 2000, y en la Revisión Estratégica de Defensa, aparece en el 2002, se plantea como función de las Fuerzas Armadas, y cito textualmente, garantizar la libertad de comercio o el suministro de los recursos básicos. Esa es la tarea de los ejércitos, ¿no? Además que sus valores, pues ya sabemos que son la jerarquía, es el patriarcado, es la sumisión, es la obediencia ciega, es el desprecio por la vida, el desprecio al diferente, la práctica de la violencia como ejercicio de poder, etcétera, etcétera. Un conjunto de contravalores, ¿no?, que ponen al ser humano al servicio del capital. Y la guerra, como último concepto, que defiende
al sistema vigente, por lo tanto, defiende al capitalismo, defiende este desorden mundial y a las grandes fortunas que acumulan el capital en pocas manos. Por tanto, la guerra es siempre una defensa a la clase dominante y a un modelo de desarrollo que es el capitalista. Las consecuencias ya lo han ido planteando las compañeras y los compañeros, pero casi que sí que plantear que es muy importante que en general la guerra es la destrucción de la vida. Para que esto, la violencia, el militarismo, la militarización, los ejércitos y la guerra se sustenten, hay tres pilares: los recursos económicos, los humanos y los recursos ideológicos o culturales. Con respecto a los recursos económicos, como muy bien decía Luis Alsó, hay un ciclo económico-militar o un ciclo armamentístico. En ese ciclo participan el gasto militar, la investigación I+D militar, la industria militar, el comercio de armas, y todo ello está sustentado por entidades financieras. Este ciclo está sostenido y en él se benefician entidades financieras, fundaciones, universidades, el Estado, las transnacionales, sobre todo las empresas extractivas, las de suministro, etcétera, etcétera, las de seguridad privada. Es decir, no estamos hablando que el negocio de la guerra solo sea las armas, sino todo lo que se genera alrededor de la destrucción de la vida. Este ciclo económico-militar, este consorcio bélico-militar, es el negocio más poderoso de la economía mundial. Es el motor de la economía mundial, ¿no? De esta economía que tenemos, ¿no? Capitalista. Estamos hablando del ciclo que empieza desde la producción armamentística hasta la decisión de tener presupuestos públicos, hasta cubrir la supuesta necesidad de tener armamento, hasta su utilización final y la reconstrucción, como bien decía Luis Alsó. Si vamos poniendo el foco en cada uno de los elementos de este ciclo armamentístico, el gasto militar, este motor de la economía mundial, que ya daban algunos datos, a lo mejor hacer algunas comparativas a veces nos ayuda a comprender cuál es, digamos, la capacidad que tiene el gasto militar mundial de destrucción. 6 días de gasto militar es lo mismo, o se invertiría lo mismo para una escuela para todos los niños y las niñas en un año, en el mundo. El 2,5 del gasto militar mundial, con esa cantidad de dinero se cumplirían todos los objetivos de desarrollo del milenio, que saben que no se cumplieron en el 2015. Un mes del gasto militar mundial acabaría con el hambre y el empobrecimiento en todo un año en todo el planeta, para que veamos las dimensiones que tiene esta inversión en la destrucción. La OTAN, esta entidad militar terrorista y digamos la más terrible de nuestro planeta, tiene de gasto militar 942.915 millones de euros. Esos 28 países invierten en lo militar, uniendo todo su Producto Interior Bruto, el 2,5, ¿no? Y el 63% de este gasto es de Estados Unidos. Si vamos concretando el gasto militar, como bien decía también Luis Alsó, en el Estado español, el 75% del gasto militar está oculto en otras partidas diferentes al Ministerio de Defensa. 12 de los 13 ministerios que tiene el Gobierno de España tienen partidas de gasto militar, y el 44% de los funcionarios hoy en el Estado español son militares o están relacionados indirectamente con lo militar. En el 2016 el gasto militar en España, según fuentes del Centro de la, fue de 17.465 millones. Es lo que se plantea para el 2016. Eso supone que al día en España se gasta 47 millones de euros. 47 millones de euros al día en gasto militar. En el 2015, con ya el presupuesto consolidado,
no tiene que ver nada lo que se presupone, los presupuestos con lo que después se gasta realmente, ¿no? Y realmente en el 2015 se gastó como gasto militar diario 64 millones de euros. Imagínense todas las cosas que se pueden, todas las necesidades que se pueden satisfacer con ese dinero, como muy bien decía Carmelo Falé, si el concepto de seguridad fuera el concepto de seguridad humana de Naciones Unidas y no el concepto de seguridad militar, que es el que se nos ha secuestrado. Por decir, en el 2016 el gasto militar en España es 5 veces más que la inversión en salud, 3,5 veces más que en educación y 25 veces más que en servicios sociales. La deuda que genera este sistema militar, este gasto militar, es en España de más de 30.000 millones de euros. Y solo en el 2015 hay 8.722 millones de deuda pública por culpa del gasto militar. Hay una reflexión que hace la gente de Utopía Contagiosa que plantea, matar a una persona costaría en este negocio unos 225.000 euros, ¿no? ¿Cuánto más barato realmente resulta, hasta con una visión economicista, el proteger la vida de las personas? Si seguimos poniendo en este ciclo económico, pasamos del gasto militar a la investigación I+D militar, que es muy perversa y que tiene muy buena prensa esta del I+D, pero no se ve que oculto hay una investigación para la construcción de armas y por tanto para la guerra, ¿no? Hay un mito también que estas empresas que están investigando te plantean normalmente que, bueno, que es que también hay un doble uso, está el uso militar y el uso civil, ¿no? Y entonces veamos esa parte buena para dejar de ver pues el uso que tiene militar. En el 2016 la inversión que se va a hacer en España de I+D militar es de 632 millones de euros para investigar e innovar la construcción de armamento. Es el 10% del I+D total. De cada 100 euros que se gastan en I+D, 10 son para I+D militar. Es 3 veces más que el I+D para salud, ¿no? Y dentro de eso hay muchos convenios con universidades, entre ellas la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por ejemplo, para la investigación de un radar para la OTAN y un convenio con Indra, que tiene fundamentalmente, es una de las grandes empresas militares, ¿no? Si seguimos en la rueda del ciclo militar, económico, vemos la industria militar y ahí vemos que el norte produce las armas y el sur pone las personas muertas y la destrucción, ¿no? La industria militar es parasitaria del Estado, es muy segura la inversión porque los clientes son el ejército, que es el propio del Estado, y pagamos con nuestros impuestos, por lo tanto nunca se pierde, es como la banca en las 7:30, nunca se pierde en la industria militar. Los préstamos que reciben son con interés cero. Cada año se fabrican 8 millones de armas nuevas y 16 billones de balas. Trabajan en España en la industria militar unas 28.000 personas. Esta es una cifra bastante buena para hacer que realmente el camino de la reconversión de la industria militar a una reconversión a una industria civil es muy fácil y muy sostenible y muy viable. Las armas no son bienes de consumo, no producen riqueza, sino que la destruyen. En el Estado español, la industria militar, apoyada por parte del Estado, fundamentalmente las más importantes, Navantia, la Indra, EADS, General Dynamics o Santa Bárbara, Masan y Sener. Bueno, y ahí, en esto de la industria militar, hay mucho ocultamiento, igual que con el gasto militar, ¿no? En el ciclo nos faltaría el comercio de armas y las entidades financieras. En relación al comercio de armas, plantear que las 100 empresas militares más importantes facturan al año en todo el mundo 400.000 millones de dólares y solo
30.000 euros son los que se dedican a exportación. Esta cifra, esta comparación, lo que nos deja claro es que se exporta más en secreto que de manera transparente, evidentemente. España es el sexto país del mundo en exportación de armas y el primero en armas ligeras hacia el África subsahariana. Se invierte en España el negocio, el comercio de armas mueve 3.000 millones de euros al año que sea transparente. Imagínense el resto de dinero que se mueve de manera oculta. 4 millones de euros al día. Y el 16% de la exportación de armas tiene como destino Oriente Medio. Para que veamos pues, que realmente el comercio de armas alimenta la guerra. Como entidades financieras, decir que todo esto lo sostienen los bancos. Y 3 de cada 4 armas no se podrían fabricar sin el apoyo de los mismos, sin el apoyo de los bancos. En el ranking de los bancos en el negocio de las guerras en el Estado español más importantes está el BBVA, el segundo es el Santander y el tercero Bankia. El BBVA, por dar algún dato, destinó a la industria de armas en el 2005 al 2003 un total de 3.262 millones de euros. Entre 2011 y 2015, en 4 años, invirtió hasta 2.820 millones a empresas que fabrican, experimentan o tienen relación con el arsenal nuclear y financió con 295 millones de euros en el 2015 a 7 de las principales empresas militares. Es muy interesante una página que se llama BBVA sin armas y también ahí les hace el enlace de la banca armada, contra la banca armada. Muy bien. Ya estoy casi acabando el ciclo ¿no? Los recursos entonces económicos son los que sustentan la guerra. Gasto militar, industria, I+D militar, las entidades financieras y el comercio de armas. Los recursos humanos es otro de los pilares que sustentan las guerras. La captación de jóvenes en nuestras escuelas, por lo tanto hay que hacer un ejercicio de desmilitarización de las mismas. El ofrecimiento frente a la situación de desempleo y de empobrecimiento que vivimos en nuestra tierra, que es de los más graves de todo el Estado, y ese reclutamiento, ¿verdad?, permanente, que es quien sostiene realmente la posibilidad de los ejércitos. Quería también plantear los recursos ideológicos o culturales, que son a veces los más difíciles de hacer visibles. Son los discursos que legitiman la necesidad de las armas y de los ejércitos, y legitima este modelo de defensa armada, ¿no? Se plantean, por ejemplo, las siguientes amenazas en la Directiva de Defensa: el terrorismo internacional, el crimen organizado, las catástrofes y la inmigración. La inmigración se ve como una amenaza desde este modelo, digamos, de defensa. Por eso se militarizan las fronteras, por eso existe el fronte y todo el negocio que hay alrededor de que la OTAN participe supuestamente en parar las personas migrantes, ¿no? Y todo lo que hay alrededor del maquillaje de las intervenciones militares disfrazadas de humanitarias, ¿no? El ejército no es un actor humanitario nunca y de alguna manera se pervierte, como decía antes, la concepción de la atención humanitaria a las víctimas, ¿no? Además que es muchísimo más caro la vía de lo militar que la vía de lo civil. Por ejemplo, en Mozambique en el 2000 un hospital lo llevó el ejército durante 3 semanas y con el mismo dinero durante 4 meses médicos del mundo, para que veamos que realmente no hay por dónde coger el que realmente hay que desmilitarizar esto que tiene que ver con la intervención humanitaria. Como alternativa, como bien decía también Carmelo y han dicho el resto de los compañeros, queremos la paz, pero la paz no es solo la ausencia de guerras, que también. La paz como la eliminación de la violencia física, como la superación de la violencia estructural y sustituir la violencia cultural. Por lo tanto, justicia y dignidad para todas las personas es lo que queremos como contenido de paz. Rescatar y promover la cultura de paz con las 4 D,
La primera, el desarme. La segunda, la democracia. La tercera, los derechos humanos. Y la cuarta, el desarrollo. Y la gran D, que es la dignidad de las personas, poner a las personas en el centro y a la vida y a la sostenibilidad de la vida. Con 4 principios: el rechazo a la violencia, la afirmación de la justicia, el respeto a los derechos humanos y las libertades, y aceptar y convivir con la diversidad. El concepto de seguridad humana que ha planteado Carmelo muy bien, evitar el secuestro que ha hecho lo militar de la palabra seguridad, y la no violencia. La no violencia como proceso revolucionario, de cambio, de transformación de las estructuras que hoy nos están oprimiendo, que acabe con este modelo de desarrollo capitalista, una no violencia que ofrezca otros valores y otras actitudes que sustenten la justicia. Supone la no violencia desconcentración del poder, de la riqueza, por lo tanto un reparto equitativo, la desobediencia, porque la fuerza que tiene la violencia es nuestra obediencia, la coherencia, fines y medios, y la ayuda mutua, la autogestión, el apoyo mutuo. Dentro de todo eso, el antimilitarismo y la desmilitarización es desvelar los procesos de militarización que se están dando en nuestra tierra, el uso de nuestro aire, de nuestro territorio, de nuestras infraestructuras, de nuestras instituciones, para maniobras militares y para los ejércitos. Y pedir que todo eso sea realmente para lo que queremos, ¿no? Por lo tanto, hay mucho que hacer contra el gasto militar, contra las guerras, contra la banca armada, contra la OTAN, contra las instalaciones y el uso militar de Canarias, la educación para la paz, etcétera, etcétera. Como conclusión, digamos como 5 lemas así generales, ¿no? Las guerras empiezan aquí, en el norte, y es aquí donde las tenemos que parar. El negocio de la guerra se da aquí, hay que desbloquearlo y boicotearlo aquí. La preparación y el sostenimiento de la guerra nos lleva a las propias guerras, ¿no? Generar y crear armamento nos lleva a usarlo, y hay que romper ese negocio, ese ciclo armamentístico, ofreciendo alternativas. La tercera conclusión es que ni un hombre, ni una mujer, ni un euro para la guerra, todo para la vida y para el bien común. La cuarta conclusión es que va de la mano luchar por otro modelo de desarrollo no capitalista y antipatriarcal, y por una defensa popular no violenta, va de la mano de la construcción de la paz. Y por último, que queremos una Canarias plataforma de paz, de solidaridad entre los pueblos, y por lo tanto libre de OTAN y libre de militares. Si me permiten, acabo con un cuentito, es muy chiquitín, que dice: una tarde paseábamos en camioneta por una huellajada en los montes, y a lo lejos vimos una niña en bicicleta. Aminoré la marcha para no llenarla todita de polvo. Al acercarnos abrimos la ventanilla y le preguntamos: ¿falta mucho para ese lugar? Un silencio milenario surgió del ambiente y de su mirada. Miraba a la niña atrás el camino andado y miraba adelante el por andar. Y luego, de una eternidad de pausas llenas, nos dio un mensaje interminable: falta menos. Nosotras quizás seamos esos caminantes, esos constructores, esas constructoras. Vemos lo recorrido, vemos que nos falta, vemos que ya falta menos. Gracias. Bien, muchísimas gracias a los 4. Se nos ha hecho un poquito tarde, entonces lo que podríamos hacer es abrimos un turno por si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna cuestión que plantear o dar alguna opinión. Son ahora las 9, vamos a plantearnos terminar en 10 minutos, si les parece. Bien. Y abrimos un primer turno por si alguien quiere hacer uso de la palabra.
tomamos nota de toda la gente que quiera hablar y ya como no tenemos demasiado tiempo, lo cerramos. ¿Más intervenciones? Hay 2 palabras pedidas. Y después le damos la palabra a los miembros de la mesa para una intervención muy breve, en respuesta Más vale que no, a lo más que vale se que no. plantea. Bueno, pues sí, hay 2 palabras y lo hacemos de esta manera. La compañera. Quería proponer tal vez hacer una plataforma para cancelar cuentas en estos bancos, que son los artículos de la tragedia, y tratar de que las instituciones que los representan no colaboren con ellos. La compañera por el otro lado. Buenas tardes, muchas gracias por la exposición, bastante interesante y necesaria. Esta pregunta para el compañero de... Juan Carlos. Juan Carlos. Sí. Bueno, antes hablaste de Eritrea. Es una pregunta curiosidad. Hablaste de Eritrea, cómo el gobierno determina cuándo se termina el periodo militar. Es que Eritrea, por lo poco que yo entiendo, es un país oprimido dentro de Etiopía. Siempre le toca a Eritrea cuando hay hambruna, le toca a Eritrea, cuando hay guerra, le toca a Eritrea. Te pregunto si es determinante esa relación oprimida para que Eritrea. Bien. Y la última palabra que estaba pedida, Teodoro, por aquí. Levanta la mano, Teodoro, para acá. Bien, la mesa está muchas gracias por todo. No se oye. Desde la mañana cuando leí que había muerto en la Segunda Guerra Mundial uno de las personas se había contado con los 6 millones de los campos de exterminio, ¿no? Yo se me ocurría la pregunta. Y luego en mi casa me decían siempre que paz sin paz es igual a guerra. Y eso creo que es bueno recordarlo. Y me he hecho de menos en la mesa el uso del lenguaje por parte de los medios de comunicación. Es decir, hablar de una cosa quirúrgica, por la radio no sé qué, y el paso desde el punto de vista del derecho de lo que es el Estado a lo que es el ciudadano. Es decir, los derechos son de los ciudadanos. El Estado es un conjunto. Lo que no entiendo es que me pasen los derechos míos al Estado y se confunda ese nivel, ¿no? Y por último, decir que los procesos migratorios para nosotros, para mí, son síntomas del conflicto. No es el conflicto. Europa se ha equivocado en el diagnóstico. En lugar de poner vallas y muros y resolver con el fronte mediterráneo, lo que hay que plantearse es problemas de origen. Y creo que por ahí entramos en un ciclo vicioso de paz, guerra para la paz para la guerra, etc. Gracias por la pregunta. Damos la palabra a los miembros de la mesa por el mismo orden, podría ser. Como hay una pregunta directa a Juan Carlos, empezamos por Juan Carlos. Con respecto a lo que tú señalas, es cierto que hemos vivido por Etiopía y parece que era todo lo humano. Pero también es cierto que si uno analiza los últimos informes, sobre todo en Amnistía Internacional, de la situación de derechos humanos en el mundo, sí que destaca claramente lo que ellos llaman la figura del trabajo forzoso, ¿no? Y que tiene que ver con ese servicio nacional indefinido. Eso está trayendo consigo grandes desplazamientos de personas dentro del Estado y fuera del Estado para intentar llegar a Europa y huir de esa situación. Pero no solo eso, sino también ellas tienen dos situaciones que agravan la situación, agravan la
de circulación y las decisiones arbitrarias son erróneas. Esa es la realidad de Eritrea. Pero también es verdad que posiblemente uno de los factores que puede influir en ello pueda ser esa opresión por parte de Turquía. Pero su propia realidad es esta, una realidad vulneradora de derechos. Sí, bueno, algunas de las preguntas que han hecho, quiero hacer un par de reflexiones después de reiterarle mi agradecimiento por las propuestas, por las preguntas que han hecho, perdón, y por estar ahí hoy aquí. Han hecho una propuesta muy interesante para que una propuesta campaña de boicot contra entidades que apoyan acciones de guerra, ¿no? O inversiones en la guerra, ¿no? Esto tendríamos que hacer extensivo a muchas actividades de empresas y de entidades no solo bancarias. Pero les prevengo porque hay en marcha en Europa una preocupante respuesta legal frente a las campañas de boicot. Y esto se está produciendo, ha empezado en Francia y va a seguir por el Reino Unido seguramente. Y es que se va a considerar ataque contra la libertad de comercio y la libertad de empresa poner en marcha campañas de boicot que son absolutamente legítimas porque no es violencia, es una actividad de sensibilización y concienciación ciudadana para decir que como consumidor seas responsable, porque es lo único que nos queda. Como consumidores, como ciudadanos a pie de calle, decir, elijo si compro aquí, compro allá, abro mi cuenta aquí o abro mi cuenta allá. Y es un problema que tiene que ver con el ejercicio de derechos individuales frente a los derechos que tiene el Estado. Y ahí tenemos que reaccionar con toda la fortaleza que podamos, ¿no? Porque estamos asistiendo a unos retrocesos tremendamente preocupantes desde el 2001 para acá. Y es que el derecho se está transformando contra el ciudadano, al servicio del Estado, en el desequilibrio este que nos pretenden poner delante de tengo que ceder mi libertad en aras de la seguridad. Es tremendamente preocupante, tremendamente preocupante. Prueba de esto es que Estados Unidos o el Reino Unido han legitimado el recurso a la tortura, que es uno de los derechos que teníamos grabado a escoplo y martillo en la lista de derechos fundamentales, en la prohibición de la tortura en todo caso, sin ninguna justificación. Y eso ya se está legitimando en Israel, en Estados Unidos, en el Reino Unido. Se ha legitimado poner a disposición de personas sospechosas de terrorismo al servicio, o sea, se entregan las entregas diplomáticas a cambio de garantías diplomáticas de que no les van a torturar, entrego. Es lo que estamos haciendo con los refugiados. Ponemos a centenares de miles de personas, las devolvemos y las ponemos a disposición de un Estado que tiene un ranking de respeto de los derechos humanos muy dudoso como es Turquía, ¿no? O sea, y hacemos dejación de otro derecho que teníamos hiperconsagrado en Occidente, como es el derecho, Juan Carlos lo ha dicho bien, ¿no? El derecho individual a pedir asilo. No es pedir caridad, es el derecho individual a pedir asilo. Y esto lo tenemos en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, en una convención posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y con eso muchas más cosas. Y por eso hacer énfasis en la idea de que el derecho está para limitar al Estado, para hacernos responsables, pero para limitar al Estado. Y en eso tenemos todavía mucho que trabajar, porque se siguen avecinando malos tiempos para los derechos individuales. Nada más. Luis. Sí. Decía antes que se estaban recortando con motivo de ese terrorismo que parece que nos enseña por todas partes, y un día sí y otro también, acá o allá, se están recortando los derechos civiles. Estamos en una restricción de la democracia que nos lleva a un estado policial y que nos recuerda un poco el mundo de oro, en el cual el gran hermano le llegaba todo, que por cierto ya el espionaje en Estados Unidos y también en parte de Europa se ha vuelto tan sistemático que hasta los jefes de Estado nacionalmente espiaban el móvil. Es decir, estamos en un estado policíaco, en un estado de guerra. Y acabo con un ejemplo que ocurrió con Mateo Lacombe del clima, que estuvo
amenazaban a nadie ni tenían nada que ver con el terrorismo. Pues se prohibieron entonces todo lo que habían organizado estos grupos ecologistas, que era una gran marcha y una gran manifestación por París, se suprimió, amparándose en eso. Y después, inmediatamente, se avanza una propuesta de restricción de determinados artículos en la línea de esa filosofía de hay que escoger entre libertad y seguridad, que afortunadamente el pueblo francés está resistiéndolo, pero que se recortan los derechos civiles. Es decir, un recorte, se aumentan los presupuestos militares y se recortan, se disminuyen las libertades. Bueno, pues nada, para que quede menos y para que falte menos, hay que organizarse y hay que seguir trabajando conjuntamente. Quizás plantear que estamos en la Coordinadora Canaria por la Paz y Comité Anti-OTAN, abiertísimas a la participación de quien quiera y quien pueda dedicar un poquito de tiempo a esto, que la próxima reunión es el 30 de marzo a las 7:30 en locales de Izquierda Unida, que vamos rotando por los distintos locales de las organizaciones, que tenemos un programa de radio en Radio Guiniguada que se llama Noticias de Paz, que pueden acceder a él cuando quieran en el iVox, y que ahí vamos actualizando información de la militarización y las propuestas de desmilitarización también que hay, como las distintas campañas. La que viene ahora es la de objeción fiscal al gasto militar, que es no contribuir con nuestros impuestos al gasto militar, y dar un correo electrónico, moclaspalmas@gmail.com, y el blog de Canarias por la Paz y Canarias contra la OTAN, que actualizamos información para aquellas personas que estén interesadas en ser parte de esta revolución no violenta. Gracias. Muy bien. Y 2 o 3 avisos, con esto pues terminamos el acto. 2 o 3 avisos de actividades que tenemos previstas para los próximos meses. Mañana tenemos también aquí, por la tarde, a las 7, un encuentro con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para seguir hablando sobre los temas del compromiso político, de la ciudadanía, mañana a las 7 de la tarde. En abril, el 14 de abril, una conferencia de Esabullah Khan, que es un militante pakistaní contra la esclavitud infantil. Saben ustedes que en el mes de abril es la lucha contra la esclavitud infantil, es todo el año, pero bueno, en el mes de abril se ha puesto y vamos a conmemorar nosotros esto con esta presencia de este militante muy activo contra la esclavitud infantil. Impartirá también varias conferencias en la universidad y en otros lugares. El jueves 5 de mayo, una conferencia sobre una economía al servicio del 1%. Esta conferencia la va a dar Susana Ruiz, que es la autora del informe de Intermón Oxfam, donde se ha anunciado esta cuestión. Eso es el jueves 5 de mayo. También aquí. En el mes de mayo, del 17 al 21, la gente que se anime, vamos a organizar un grupo de instituciones, de organizaciones, una visita a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, del 17 al 21 de mayo. Y después, ya para terminar con los avisos, en el mes de junio, la conferencia, también aquí, será sobre la situación de Siria, Oriente Medio, y la impartirá José Abud Tarbuz, que también es un especialista en esta materia, ¿no? Así que les invitamos a todos. De todas maneras, de cada acto se irá mandando un recordatorio, pero bueno, es bueno tener ya una perspectiva de las actividades que tenemos. Agradecer profundamente a las personas que han organizado el acto del Servicio de Solidaridad, Tina, Sergio, Isabel. Agradecer también a los ponentes y las ponentes, que además no es una cosa puntual, siempre son la gente
gente que está con un compromiso permanente, con una militancia permanente, como tiene que ser para toda la vida. Esto es una opción. Agradecer a todos ustedes también, no solamente la asistencia, sino sobre todo, la mayor parte de ustedes están implicados en organizaciones sociales, políticas, sindicales, jóvenes, y eso es muy importante para todo lo que queremos construir y que se ha planteado aquí, que es un mundo donde la justicia sea lo que presida las relaciones entre los pueblos y los seres humanos. Así que muchísimas gracias por asistir y hasta la próxima.